Esto es el dibujo anatómico típico de un ovario, no hay mucho que ver acá, solamente quiero que recuerden que toda la marcha de los folículos se lleva a cabo en la corteza. Eso sí quiero que recuerden, en la corteza ovárica. En cambio, la médula, que ves acá, bien claro, la médula solamente tiene un componente vascular y de sostén. Todo lo que es la médula es de sostén y vascular. O sea, la gónada femenina, el ovario, desarrolla la corteza y atrofia la médula. En cambio, ¿cómo es en el testículo? Desarrollas la médula y atrofias la corteza. Esa es la diferencia gonadal, ¿ya? Muy bien. Luego, lo otro que quiero que vean es que antes de ovular, este folículo de Graf preovulatorio se coloca bien pegado a la pared, ¿no es cierto? Bien pegado a la pared y es grande, ¿no? Yo creo que cualquiera podría ver esto en una ecografía. Por eso el quiste más frecuente de las chicas es su propio folículo de Graf. El quiste más frecuente ovárico es el quiste funcional, que puede ser de Graf, si es que te tomo la eco en el día 13, en el día 14, no lo sé. O si te tomo la eco en el día 21, ¿qué voy a encontrar? Un quiste funcional, pero lúteo. Todo va a depender en qué día toman la ecografía. Por eso los quistes más frecuentes son los funcionales. ¿Ya? Para eso es el dibujo, para que vean la proporción. Y el tercer concepto es el ovocito rompe la pared del ovario y sale inicialmente al peritoneo y de ahí las fímbrias lo llevan hacia la trompa, ¿correcto? Porque el ovario está en la fosita ovárica que es intraperitoneal, pero no está rodeado de peritoneo. ¿Ya? Está intraperitoneal, pero no está envuelto por peritoneo. Entonces, se rompe la superficie, libera el ovocito por un tiempo queda en el peritoneo, eso puede explicar un ectópico, un embarazo ectópico en el abdomen, pues, ¿no es cierto? Puede explicarlo. Eso explica el dolor que se siente cuando las chicas tienen la percepción de la liberación del ovocito, algunas pueden sentir el dolor, ¿correcto? Y de acá pasa la fimbria. Entonces, esto que ven acá va a dejar una cicatriz. Cicatriz. ¿Cuántas veces dijimos que podía ovular una chica? 400. Supongamos que nunca sale embarazada. Entonces son 400 heridas en el ovario. Principal hipótesis del cáncer de ovario, ¿correcto? La ovulación incesante por nuliparidad, pues. Entonces, si tienes 400 heridas, tienes más probabilidad de hacer un cáncer de superficie o de epitelio celómico que una chica, por ejemplo, que haya tenido unos 5 hijitos, ¿no? Sácate cuenta, 5 hijitos por 9 meses, ¿no es cierto? Y luego durante la lactancia por lo menos 6 que no haya tenido ovulación, ya pues tienes toda esa cantidad de meses, ¿ya? Sin ovular en una multípara. Y eso la protege, ¿no es cierto? La protege. ¿De qué? De cáncer de ovario. ¿Ya está? Esa es la idea de esta diapositiva. Esta segunda diapositiva es si de repente no quedó claro las fases, acá está. Esto es del libro de Garner de histología. El folículo primordial hayamos quedado, su ovocito, correcto, con sus células ahí, las células estromales, monocapa, ¿no es cierto? Monocapa, ¿ya? Monocapa. O también le llaman foliculares, ¿no? Pero es del estroma, es lo que va a ser la granulosa después. En el primario habíamos quedado que pasaban a ser de qué cúbicas, cúbicas. Por eso acá tienes primario y primario multilaminar, lo que les dije. Lo dividen en dos. Una capa, varias capas. Pero ¿qué tenía que aparecer acá en el primario? Zona pelúcida. Ahí está. Luego tienes el secundario, que ya tiene estímulo de la FSH. ¿Y qué tiene que aparecer acá? Estas zonas de qué? De licor. Licor. Ese es el dato, el licor. Y luego ya el folículo de Graf, que se caracteriza por qué? Por el cúmulo óforo y la corona radiada. Lo que hemos visto, ahí está, tal cual. ¿Ya? Muy bien. Y el siguiente dibujo, es lo que les decía, es para que vean cómo se diferencian las fases. Arranca todo con las células germinales, eso han visto en embrio, ¿no es cierto? La ovogonia entra, se queda
en profase de la primera meiosis, eso no lo toco acá porque solo ve en embrio, estas células o ovocitos primarios se van a rodear de células de la granulosa, monocapa simple, habíamos quedado para formar ¿qué? El folículo primordial. Luego este folículo primordial pasaba a formar folículo primario, ¿no es cierto? Y acá, este es del Harrison, este dibujo, acá el Harrison te pone folículo secundario. Pero dices, no, acá dice independiente de gonadotrofinas. Usted dijo que el folículo secundario era dependiente. Es que acá recién está empezando. ¿Por qué? Porque yo no veo ningún antro. Acá hay un pequeño acúmulo. Entonces, el folículo secundario, cuando ya empieza a concentrar sus secreciones, cuando empieza el estímulo del FSH, ahí recién empieza a aumentar y aparece el folículo secundario. ¿Pero de qué tipo? Antral. Porque ya empieza a concentrar esa secreción abundante. Y luego, obviamente, sigue el estímulo y tienes un antro mucho más grande, ahí está, porque estás avanzando, y habíamos quedado que si se liberaba LH, acá está, LH, ocurría la ovulación, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay LH, no se olviden, se estimula completar la meiosis y la ovulación. Entonces, completamos la meiosis, se reinicia, ahí está, y ovula, y sale el ovocito secundario maduro. ¿Y qué más hacía la LH? Todas estas células de la granulosa lo transformaba en cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo ejemplo, solo para que vean en qué momento entra a jugar las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas. Muy bien. Y este último dibujo, que como les digo, ya lo han visto en embrio, igual lo voy a poner para repasar. Miren, cuando tú tienes la ovogénesis, acuérdense los pasos, ovogonia, luego por mitosis, formas ovocito primario, ¿no es cierto? Luego haces meiosis 1 hasta llegar a dónde? Al ovocito secundario. Ahí está. ¿Ya? Lo que ocurre en la mujer es que en el folículo primordial, que es el que se forma en la etapa fetal y al momento del nacimiento persiste durante toda la infancia, se quedó en ¿qué? En profase. Detenido en meiosis 1, profase. Ahí queda detenido todo el desarrollo. Durante la infancia, dentro de un folículo primordial, que ya dijimos es el que tiene la capa simple. Luego, cuando ya entra en la pubertad, ¿correcto? Solito crece a folículo primario, ahí está, folículo primario, seguimos con el ovocito primario en meiosis 1 en profase, ¿correcto? Luego pasa al folículo secundario, acá tienes un antro, y este ovocito selecto, el selecto que vendría a ser el de Graf preovulatorio seleccionado, va a terminar la meiosis, ¿no es cierto? Por estímulo de la LH, completa su meiosis, y esta meiosis completa, vienes acá, ovocito secundario, y te detienes otra vez ¿en qué? En metafase. Entonces lo que se ovula es un ovocito secundario detenido en metafase. ¿Está? Ovocito secundario ovulado. Por eso está mal decir la ovulación de las chicas, ¿no? Debería ser la ovocitación de las chicas, porque no se libera óvulo, se libera ovocito secundario. Y es recién cuando se fertiliza, recién cuando los cuerpos polares de cada gameto se juntan, recién cuando entra el esperma, después inclusive la reacción de zona, cuando se mete y los pronúcleos se juntan, ¿correcto? Entonces ahí se activa la fase final de la meiosis 2 y se completa. Y ahí recién tenemos el óvulo. Así que, ¿quién forma el óvulo? La fecundación. La fecundación recién forma el óvulo. No lo olviden. ¿Ya? Entonces, eso es un repaso. No conviene necesariamente hacer esta clase porque es la fase de fecundación, pero igual lo pongo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la fase 4, pues, ¿no? O 3, perdón, ¿no? 1 era hipotálamo, 2 hipófisis, 3 folículo. Ahora vamos a la cuarta, que ya es más fácil, la hormonal. Ahora vamos a hablar de las hormonas, ¿ya? De las hormonas. Entonces,
Las hormonas deben estudiarse desde la fase de reclutamiento. Entonces habíamos quedado que la FSH que ven acá arriba recluta los folículos y por ende empieza la producción folicular ¿de qué? De estrógeno. ¿Pero qué estrógeno? El E2, el estradiol. Es el estrógeno más potente y es el estrógeno ovárico. ¿Ya? ¿De dónde viene el estradiol? De la testosterona. De la testosterona. El estradiol viene de la aromatización de la testosterona. Así que acá, por favor, aromatasa ovárica, AO. Enzima clave. La FSH aumenta la actividad de la aromatasa ovárica. Aumenta la actividad de la aromatasa ovárica para transformar todo el andrógeno o toda la testosterona, que es un andrógeno, en estradiol. No digo andrógeno porque andrógeno es muy general. Hay muchos andrógenos, dihidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona. La que nos importa es la testosterona, la que se transforma en estradiol. ¿Ya está? Entonces este va subiendo, 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 pero obviamente a medida que sube el estradiol, ¿quién tiene que bajar por feedback negativo? La FSH, hasta llegar a 400 más o menos. Por encima de 400 picogramos, por acá, por algún motivo, que obviamente tiene su explicación pues molecular, genética inclusive, pero quedémonos con ese concepto, por algún motivo el estradiol a las células liberadoras de FSH les cambia el mensaje celular y por encima de 400 picogramos de concentración cambia y empiezan a producir otra vez más FSH. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? José. Ay, perdón. Ya chicos, sorry. Entonces, por encima de 400, este estradiol cambia el aparato de mensaje celular de las células de FSH y le cambian el feedback a positivo. Y empieza a aumentar más. Y en este pico, cuando ya se dispara, puede llegar inclusive a 600, 800 picogramos. Ahí se libera la LH. ¿Ya? Entonces, niveles muy altos de estradiol liberan a la LH. Y ya explicamos lo que sigue. Entonces, lo que hay que recordar acá es que el pico de estradiol que ven acá se produce 36 horas antes. 36 horas antes de la ovulación. ¿Ya? De tal forma que el pico de la LH que ven acá arriba, este pico de la LH, ocurre 12 a 24 horas antes. Entonces, el verdadero responsable de la ovulación, ¿quién es? El estradiol. Porque 36 horas antes desencadenó la liberación de la LH. O sea, 36 horas antes de la ovulación, por favor quede claro. 36 horas antes de la ovulación desencadena la liberación de LH. Y la LH, responsable final de la ovulación, o sea, el último paso, se eleva 12 a 24 horas antes. Pero si no habría pico de estradiol, no puede haber entonces LH. Si no hay pico de estradiol, no puede haber liberación de LH. Por lo tanto, una chica que ovula regularmente es un sinónimo de que está funcionando bien, ¿qué? El folículo, o sea, el eje. Por eso una chica regular es sinónimo de que sus estrógenos están produciéndose adecuadamente, que su eje está adecuado y correcto. ¿Correcto? ¿Cuánto es el rango que tiene una chica normalmente para venir desde acá hasta la ovulación en variación? 7 a 9 días como máximo. ¿Qué quiero decir? Que esta primera fase del ciclo debe tener una variación máxima de más o menos 7 a 9 días, no más. Si es más que eso, entonces ya se vuelve irregular el periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fase 2 dijimos que era constante, ¿no es cierto? La fase lútea es 14 días y punto. Pero lo que cambia es la primera fase. ¿Ya? Y eso me dice que está sano el eje.
Cualquier problema en el eje va a hacer que este ciclo se alargue o simplemente no ocurra. Y si no hay suficientes estrógenos de calidad, no va a haber ovulación y aparecen los ciclos anovulatorios. Anovulatorios, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la explicación, acá lo tienen claro, de los estrógenos. Bueno, como se rompe el folículo de Graves, chicos, ¿dónde estaba concentrado el estradiol? En estos corpúsculos de Kalexner, pues, ¿no? Que después se volvía el antro. Entonces, como se rompe, todo el estrógeno se pierde. Entonces, de esa forma el estrógeno cae estrepitosamente. Estrepitosamente cae. Eso obviamente tiene repercusiones fisiológicas, inclusive en el humor de la paciente y todo. Pero rápidamente la luteinización recupera la producción del estrógeno, pero dijimos que el aparato enzimático se especializa en progesterona. Por eso la pregunta de examen es, la progesterona supera los 2 picogramos, acá 2, a partir de la fase lútea. Eso significa que hemos entrado en la secreción activa de progesterona, porque pasaste de 2, que puedes llegar hasta 8. ¿Ya? ¿En qué momento? 7 días después. 7 días después de la ovulación, o sea, en el día 21, si es que la chica tiene 28 días, se produce el pico de liberación ¿de qué? De progesterona. El pico de progesterona en el día 21 de un ciclo de 28, o si quieres 7 días después de la ovulación, o si quieres 7 días antes de la menstruación. Entonces, en este pico de progesterona, recuerden por favor que esta es una hormona anabolizante que tiene varios efectos en la mujer. Entonces, estos efectos, asterisco, se llama molimia, ¿correcto? Entonces, la molimia son todos los signos indirectos que me van a decir que la chica ha producido un ovocito y por ende ha producido progesterona por la luteinización. ¿Está bien? Entonces, esa molimia incluye, ¿qué puede incluir la molimia? El dolor de medio ciclo, el dolor, ¿correcto? ¿Qué más incluye? El aumento de temperatura, la ingurgitación de las mamas, ¿ya? La ingurgitación de las mamas, ¿ya? E inclusive una pequeña sensación de retención de líquidos, como que se sintiera medio hinchada, ¿ya? Entonces, si ustedes les preguntan cuáles son los signos indirectos de que ha habido ovulación, son los signos que muestra la progesterona. ¿Y cuáles son esos signos? Bueno, tienes dolor, el dolor de medio ciclo, el Milzenmerk se llama en alemán. Algunas las chicas lo sienten, otras no. El aumento de temperatura entre 0.8 y 1 grado centígrado, entre 0.8 y 1 grado. Las mamas se empiezan a poner turgentes porque la progesterona puede aumentar ligeramente la multiplicación o la reproducción de los acinos. Y finalmente, la progesterona retiene líquidos. Entonces las chicas se sienten un poquito hinchadas. Eso es la molimia. ¿Ya está? Pero si te preguntan, ¿cuáles son los signos inequívocos de que ha habido ovulación? Son solo 2. El embarazo, pregunta de examen, y la obtención del óvulo para fertilización in vitro. Los 2 signos indiscutibles de ovulación es el embarazo, correcto, el embarazo, y obtener el óvulo para la fecundación in vitro. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, entonces con eso hemos terminado la parte hormonal. Ahora venimos acá. Como el cuerpo lúteo tenía 14 días contados de vida, entonces se agotó el colesterol, se agotaron las actividades enzimáticas, se vuelve cuerpo albicans y las hormonas caen abruptamente, las 2. Esta caída hormonal abrupta es la que genera todos los síntomas premenstruales, ¿correcto? Porque en esta caída abrupta se liberan prostaglandinas. Eso es lo que hay que recordar.
La caída hormonal, correcto, genera liberación de prostaglandinas y esas prostaglandinas explican la mayoría de síntomas premenstruales, correcto. En las chicas que tienen migraña, la caída hormonal del estrógeno sobre todo puede desencadenar una migraña, ¿ya? En la mayoría de chicas, el aumento de prostaglandinas genera dolor. Más del 95% de chicas van a experimentar algún tipo de dolor al momento de menstruar, unos días antes. En otros casos, la liberación es tan grande de prostaglandinas que puede haber náuseas, puede haber vómitos, ¿correcto? Y ya pues cuando hay dismenorrea, que eso es patológico, puede haber inclusive taquicardia, sudoración y otra clínica vegetativa adyacente. ¿Está bien? Esa es la explicación final en la liberación de prostaglandinas, por la caída de las hormonas. ¿Por qué lo explico? Porque esta parte es crucial. Si la caída de hormonas que tiene una paciente es muy grande, muy irregular, porque su producción hormonal es irregular o tiene mucha variación de concentración, entonces el cuerpo puede no adaptarse. ¿Qué quiero decir? Cuando las chicas empiezan su ciclo menstrual, cuando están en la menarquia, tienen un montón de dolor. Les va mal porque están recién acostumbrándose. Pero avanzan los años, ya más 18, 19 años, ya no les duele tanto, ya lo toleran mejor, ya, y al final desaparece. Por eso la dismenorrea tiende a desaparecer con el tiempo porque te acostumbras a tu ciclo. Pero ¿qué pasa si nunca tienes un ciclo? Toda la vida es irregular, irregular, irregular. Toda la vida te va a doler. Por eso las pacientes que tienen SOP, por ejemplo, o anovulación, o problemas en el ciclo, tienen dolor siempre. Entonces, ¿qué pasa si tomas una pastilla anticonceptiva? Regulas eso. Por eso cuando toman pastillas anticonceptivas, son las pastillas las que llevan el ciclo. Entonces el dolor disminuye, porque la pastilla se administra de forma regular. Esa es la idea de este conocimiento, ¿ya? Entonces tomar pastillas anticonceptivas puede mejorar los síntomas premenstruales y la dismenorrea regulando esta caída. Segundo, si tomas ibuprofeno al momento del momento de la menstruación o unos días antes, vas a disminuir las prostaglandinas y por ende vas a disminuir el sangrado. Así que si queremos bajar el sangrado menstrual, podemos administrar ibuprofeno porque disminuye las prostaglandinas y sin tanta prostaglandina va a bajar la isquemia del endometrio, que ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Porque las prostaglandinas son las responsables de la isquemia endometrial. ¿Ya? Muy bien. Entonces con esto queda claro la fase o la explicación hormonal. ¿Ya? Ya estamos terminando esta primera parte. Ahora vamos acá. Este dibujo lo vamos a ver en Bioca. No se estresen todavía, pero lo vamos a ver en Bioca. ¿Ya? Y tienen que recordar. El ovario es una glándula que produce hormonas esteroideas. ¿No es cierto? Básicamente hay tres glándulas esteroideas. Las suprarrenales, los testículos y el ovario. Se llaman así porque tienen un aparato enzimático para hacer todo esto que ven acá. ¿Ya? Entonces, entre el colesterol, dijimos, y el paso 1 de toda síntesis esteroidea, ¿qué es? ¿La producción de qué? De pregnenolona. Eso sí hay que saber. Pregnenolona. Y esto se hace a través de una citocromo P450. ¿Cuál es el fármaco o la droga que bloquea este paso? El ketoconazol. Eso también tienen que saber. El ketoconazol es un inhibidor enzimático potente, tóxico, es hepatotóxico, pero se puede dar para bloquear este paso crucial de la pregnenolona. Cuando tengo enfermedades de mucha producción esteroidea. Por ejemplo, ¿qué enfermedad hace muchas hormonas esteroideas? La hiperplasia suprarrenal congénita. Pues, ¿no? Tenemos fallas enzimáticas con acúmulo de hormonas, le puedo dar keto. ¿Ya? Bueno, y luego tienes varias vías. Bueno, por acá formarás progestágenos. Estos progestágenos quedan acá. Si estás en la suprarrenal, te puedes ir hasta corticoides, ¿correcto? O te puedes ir a mineralocorticoides, dependiendo de dónde estás, pues, ¿no? Si estás en la capa fasciculada o en la glomerular, va a depender, eso vamos a ver en Bioca. Si estás en testículo, estos gestágenos rápidamente pasan a andrógenos,
ahí está, y te quedas en andrógenos en el testículo. Pero si estás en el ovario, que es lo que nos importa el día de hoy, todos los gestágenos de la granulosa, ¿a qué se transformaban? A andrógenos, ¿no es cierto? Y estos andrógenos, ¿a qué terminaban transformándose? A estrógenos. ¿Cuál era la gran enzima que nos importa ahí? La aromatasa, en este caso ovárica. Habíamos quedado que la testosterona se pasaba a estradiol. ¿Por qué aromatasa? Ovárica, ¿sí o no? ¿Cuál era la hormona que estimulaba a la aromatasa ovárica? La FSH. La FSH hace que la testosterona pase a estradiol. ¿Qué creen que pasa en una chica con SOP con su FSH? Baja. Si la chica con SOP tiene poca FSH, ¿qué va a pasar con su testosterona? No se va a transformar, pues. Entonces, esa es otra explicación del hiperandrogenismo en el SOP. La FSH baja. Bueno, pero este no es el único estrógeno. El estradiol tiene 100% de potencia, pero hay un segundo estrógeno con la mitad de potencia. ¿Cuál es? La estrona, 50% de potencia. Pero ¿de dónde viene la estrona? De la androstenediona. ¿Y esto de dónde viene, chicos? De la aromatasa periférica. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos en la grasa aromatasa periférica. Y esa aromatasa periférica transforma la androstenediona en estrona. Por eso las chicas con SOP, las chicas con obesidad, tienen mayor cantidad de estrona y por ende un riesgo elevado de cáncer de endometrio, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Por eso en varones obesos puede haber ginecomastia. No pseudoginecomastia, sino ginecomastia. O alteraciones hormonales porque la grasa produce estrógenos. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente existe un tercer estrógeno, el estriol, el E3. El estradiol es el E2 y la estrona es el E1. El estriol E3 porque tiene, como su nombre lo dice, 3 alcoholes. 1, 2, 3. Y el estriol, recuerden, tiene ¿cuánto de actividad? Solo 10%. O sea, es un estrógeno recontra leve, no es potente. ¿Ya? ¿Y eso de qué me sirve, Do? Es que tienes que saber que el estriol es el metabolito final de los estrógenos. El metabolito final de los estrógenos. Entonces, el hígado metaboliza la estrona y el estradiol y lo vuelve estriol, y de esa forma te limpias de los estrógenos en tu cuerpo. El metabolismo del estrógeno es de horas, dura horas. Por eso, cuando una chica recibe estrógenos externos, naturales, el hígado lo desaparece. Entonces, para que el estrógeno que te doy no sea rápidamente destruido por el hígado, ¿qué tengo que ponerle? Etinilo. Por eso las pastillas anticonceptivas que toman, ¿qué es? Etinil, estradiol. Porque ese etinil hace que el hígado no lo desaparezca. Si no, en 3 horas tu anticonceptivo ya se fue. Por eso los estrógenos equinos conjugados naturales son de muy corta acción y no se van a usar como anticonceptivos. ¿Está bien? O sea, la clase de básicas es crucial para hoy y mañana. Por eso lo explico. Y tercero, si me preguntan, ¿por qué una mujer multípara o multigesta tiene menos chance de cáncer de mama, de cáncer de útero? ¿Por qué? Porque en sus multiparidades o multigestas, porque 5 más, sus 5 placentas, durante todos esos meses, 5 por 9, 45 meses, le han ayudado a su hígado. Han hecho placenta-hígado la función de ¿qué? De limpiar los estrógenos. Entonces tu riesgo de cáncer de mama y de útero va a bajar porque has estado 45 meses menos expuesta a estrógenos. Entonces, esa es la explicación por qué la multiparidad protege contra estos cánceres. ¿Está bien? Entonces, de esa forma está claro la fase final del estriol. Pues, ¿no es cierto? ¿Ya está? Bueno, entonces con eso ya hemos terminado esta parte. Vamos a regresar. Ya está acabando la parte de fisio. Y nos vamos a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El quinto y último paso es el ciclo endometrial. ¿Ya? Entonces el ciclo endometrial inicia con la menstruación. Entonces habíamos quedado
que la caída de las hormonas elevaba las prostaglandinas y las prostaglandinas son las responsables de la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, si esto es el dibujo, vamos a poner acá, ¿qué sería esto de acá? Este colchoncito de abajo, el colchoncito que está debajo de todo epitelio, estroma, estroma, no te olvides, el colchoncito que está debajo de todos los epitelios se llama estroma, ¿ya? Esto que ves acá es el endometrio basal, que está irrigado por unas arterias o arteriolas rectas, y todo esto que ven acá es el endometrio funcional. No ocupen este espacio, ¿ah? Porque voy a necesitar después. Cuidado que estén siguiendo. No. Todo este cuadrado necesito, chicos. Endometrio funcional, que es irrigado por las arteriolas espirales. ¿Ya? No lo olvides. Entonces, el endometrio, como ves acá, tiene abajo un colchoncito que es el estroma, un endometrio basal, que tiene las arterias rectas o arteriolas rectas, y un endometrio funcional que son las arteriolas espirales. ¿Ya? ¿Quién lo ha vuelto espiral? ¿Se han preguntado quién ha vuelto espiral a las arteriolas rectas? La progesterona. La progesterona las vuelve espirales. ¿Ya? ¿Con qué objetivo las vuelve espirales? Hay dos objetivos, ¿correcto? El principal es para que puedan soportar un gran flujo sanguíneo cuando venga la implantación. Acuérdate, en espiral tienes mejor forma de acomodar volumen sin volar en presión. ¿Está bien? Entonces eso va a permitir que cuando implante el sincitio trofoblasto se pueda empaquetar bien y el flujo de sangre sea adecuado. ¿Ya? Sabemos que si eso no ocurre bien, aparece la preeclampsia, pues, ¿no es cierto? Ya eso han visto en ustedes. Y la segunda función es que si no ha habido implantación y por ende no va a haber sincitio trofoblasto, tenemos que eliminar ese endometrio. Entonces la forma espiral hace que cuando vengan las prostaglandinas se contraiga. Y al contraerse genera isquemia. O sea, la forma espiral permite que la isquemia sea total. Porque cuando no es espiral, por ejemplo acá las arteriolas rectas, se contraen sí, pero no llegan a ser isquemia. En cambio, la forma espiral, como un sacacorcho, lo vuelve isquémico. El objetivo es matar a todo este endometrio funcional, de isquemia. ¿Y cómo muere una célula cuando le quitan la sangre? ¿De apoptosis o de necrosis? De necrosis. La apoptosis es una muerte programada. La necrosis es una muerte que no se esperaba la célula. Entonces, esta necrosis, obviamente, va a liberar sustancias que explican el dolor, ¿no? La distensión y todos los síntomas que ocurren durante la menstruación, porque se está necrosando el endometrio funcional, ¿ya? Entonces cae, se esfacela y con eso termina el ciclo. Entonces, vamos a arrancar acá. Esto es la contracción de las arterias espirales. Supongamos que acá están las arteriolas espirales, ahí está. Entonces, las prostaglandinas que nos habíamos quedado acá en este ciclo, la contraen, aparece la regla, se pierde todo el endometrio funcional. ¿Cuánto tiempo dura esta regla más o menos? 5 días, ¿no? Va de 3 a 7, pero promedio puede ser 5, ahí está. Va a depender de cada paciente, ¿ya? Pero va hasta los 7 días máximo. Luego, los estrógenos que se empiezan a producir empiezan a hacer crecer este endometrio, por eso se llama fase proliferativa. Proliferativa, empieza a crecer por los estrógenos en cantidad y en número. Ojo, todo esto que ven acá es un endometrio monocapa, monocapa. Solo que se ve grande porque es tortuoso, se enrolla como una manguera, pero es monocapa, ¿ya? Es un epitelio cilíndrico, simple, solo que se vuelve tortuoso y las glándulas se invaginan sobre sí y parece un colchoncito, pues, un colchoncito. Sube, y esto podría seguir para siempre, pues, ¿no? Hasta que llega ¿quién? La progesterona. La progesterona es una hormona que detiene el crecimiento.
Y acá con la caída de estrógeno más la liberación de progesterona se detiene por completo el crecimiento. Y ya no produces, ya no se forma endometrio. Lo que hace la progesterona es madurar al endometrio. ¿Qué hace? Hace que todas estas glándulas que ven acá se vuelvan más tortuosas y empiecen a producir ¿qué cosa? Glucógeno. Empiezan a llenarse de secreciones, así, sobre todo glucógeno. ¿Para qué? Para esperar a la implantación. Entonces, todo eso que estoy pintando de azul es glucógeno que está esperando, ¿correcto?, al blastocisto, en este caso, para la implantación. ¿Ya? Eso es lo que hace la progesterona en el endometrio. Entonces, ¿qué hace en el endometrio? Detiene el crecimiento, uno, hace las glándulas más tortuosas y produce glucógeno, 2, cambia las arteriolas a espirales, 3, y finalmente desidualiza el estroma, 4. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá 4 funciones de la progesterona. Detiene el crecimiento, aumenta la secreción glandular endometrial, transforma las arterias a espirales y finalmente desidualiza el estroma. Doctor, ¿qué es desidualizar? Es hacerlo blandito, blandito. Rompe los enlaces o las fibras de colágeno densas y hace que sea más blando el estroma, para que el sincítio trofoblasto, tenga un camino más fácil de anidación. ¿Está claro? Eso es desidualizar. Muy bien. Acá, porfa, este proliferativo está mal puesto, pues, ¿no? Tiene que ser a la izquierda. ¿Ya? Sorry. Este proliferativo es a la izquierda, pues. ¿Ya? Ahí se ha habido un error en la edición. Entonces, esto tiene que venir acá, proliferativo. Y esta fase, entonces, ¿cómo se llamará? Secretora. Proliferativo está pintado con amarillo porque es pregunta examen. Entonces, la fase proliferativa, que es esta de acá, desde la menstruación desde el fin de la menstruación hasta la mitad del ciclo, proliferativo. De la ovulación hasta el final, secretor. Y esto de acá, menstruación. Entonces, ¿cuántos ciclos o cuántas partes tiene el ciclo endometrial? 3. La menstruación, toda esta fase acá proliferativa, que fue pregunta de examen, y toda esta fase de acá que sería secretora. ¿Ya? Y eso es lo que más se utiliza en gineco. En gineco lo que más usamos es el ciclo endometrial, fase de menstruación, proliferativa y secretora. ¿Ya? ¿No te gusta el ciclo endometrial? Entonces llámalo como el ciclo hormonal. Tienes la fase de estrógeno o estrogénica, o también le llaman la fase folicular. Y luego tienes la fase progestacional o fase lútea, como quieras ver. O sea, tú le puedes poner el nombre del ciclo que quieras. Del ciclo endometrial, del ciclo hormonal, ¿correcto?, del ovario, o del ciclo hormonal de la hipófisis, lo que quieran. ¿Ya? Al final todos son ciclos concatenados. Muy bien, y ya para terminar esta primera parte, vámonos de frente acá. Este es el último gráfico para que vean los tipos de endometrio. ¿Ya? Miren acá, este endometrio que ves acá es de la fase estrogénica, también se llama folicular o proliferativa, ¿no es cierto? Es un endometrio un poco más claro, con sus glándulas escasas, tubulares simples, son tubulares simples, hay tubitos simples, ya está. En cambio, en esta otra fase, que es la fase progestacional, lútea o secretora, claramente ves que tienes un endometrio mucho más pintado, mucho más basófilo, porque hay más actividad celular. Tienes unas glándulas más grandes, están más gordas, y como ves parecen, ¿no?, como culebritas, ¿no? Están tortuosas. Eso es por estímulo de la progesterona. Y como ves acá, ¿qué endometrio nos quedará este de acá? De la menstruación.
sangrando, todo necrótico, ha perdido ya su vitalidad. Y este es el endometrio de la menstruación, ¿ya? Muy bien, el estroma está por acá metido, porque todo está invaginado, y este es el ciclo endometrial. Solo para comentar, y ya con esto terminamos, existe un ciclo vaginal de las células de la vagina, ¿ya? En esta fase de estrógeno, las células vaginales pueden alcanzar esta forma, acuérdense, cuando son totalmente poligonales, con el núcleo totalmente chiquito, pignótico. Eso quiere decir que estamos en el máximo estímulo estrogénico, o sea, estamos justo antes de la ovulación. Esta es una célula vaginal a unas horas de la ovulación, ¿ya? En cambio, después, ojo, aplica para la vagina y para el cervix, pues, ¿no? Para el ectocervix. En la fase progestacional, en el día 21 más o menos, las células del cervix y de la vagina son más redondas, con el núcleo más grande, y como te das cuenta, el color ha cambiado a basófilo. De lo que era eosinófilo, ha pasado a basófilo. Por eso es que cuando hacen el Papa Nicolau, los ginecólogos prefieren hacerlo en la fase folicular, para que tengan todas las células de esta forma y no te confundas con una célula cancerígena que puede tener esta forma. Por eso el PAP no se hace en las fases avanzadas del ciclo, ¿no? Ese es el ciclo vaginal. Y el último es el ciclo del moco, el moco o el ciclo cervical, que recuerden que con el máximo estímulo estrogénico, ¿cómo está el moco del cervix? Abundante y filante, así me acuerdo. El estrógeno, antes de la ovulación, hace que el moco sea abundante, bastante moco, viscoso y filante. ¿Qué significa filante? Como ves ahí, se estira sin romperse. ¿Por qué? Porque las proteínas están alineadas. Se puede estirar hasta 15 centímetros, ¿no? Y no se rompe, ¿ya? Eso se llama el test de Insler. ¿Ya? El test de Insler puede servir para medir la elasticidad, ¿no? O la capacidad del moco de no romperse con la estiración mecánica es filancia. Si lo pone en un portaobjetos y se seca, va a cristalizar en el lecho. ¿Dónde más han visto cristalización en el lecho? En el RPM, pues, ¿no es cierto? Porque esas proteínas que están alineadas en el lecho. En cambio, con la progesterona, el moco se vuelve escaso, poco viscoso y se vuelve duro, no es filante. Entonces, con la progesterona, el moco se vuelve espeso, no es viscoso, es escaso, hay poco. Y básicamente hace de tapón. Tapón para que no pasen más espermas, no pasen bacterias, no pase nada. Cerrado el negocio. No entra nada al útero. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la progesterona, cerrar el óseo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cambio, en el estrógeno, al contrario, favorece la entrada, ¿no? Llama a la entrada, porque este moco es trófico para los espermas, permite que los espermas puedan madurar, etc. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado la parte de fisio.